buenos días. Estamos acá para comenzar con la clase número 4 del curso Bases Bioquímica del Sistema Nervioso. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es corroborar que estén escuchando, aquellos que están presentes, que tengan la imagen adecuada. Acá parece estar todo en orden. La clase está grabando. Así que bueno, vamos a esperar el retorno a ver si me están escuchando. Mientras tanto, vamos a ir organizando y planteando un poco cómo va a funcionar la clase de hoy. Muy bien. Vamos a ver. Hasta ahora, acá tenemos. Se ve y se escucha bien. Muchas gracias, Lautaro. Muy bien. Bueno, entonces, como siempre, un poco de nerviosismo, estas cosas, transmisiones de este tipo. Hoy el tema que tenemos es líquido cefalorraquídeo. Además de estudiar, digamos, la anatomía, la histología y la química, vamos a sumar a este curso aquellos estudios que se hacen en la medicina para tener conocimiento sobre algunos aspectos del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, bueno, el líquido cefalorraquídeo es una de las muestras que se estudia desde el punto de vista químico para poder inferir sobre el buen o el mal funcionamiento de algunas partes del sistema nervioso. Entonces, bueno, en la clase de hoy nos centramos básicamente en esto, el líquido cefalorraquídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a enfocarse más a los aspectos anatómicos, histológicos relacionados con la producción, la presión del líquido cefalorraquídeo y la forma de obtención. Este tema lo va a dictar Silvina Vaquero, que es una colaboradora del laboratorio, acompaña en varios cursos y que forma parte del staff de alumnos que me acompañan en dictando este curso. Hemos tenido algunos conflictos para comunicarnos online, así que bueno, hemos solucionado el problema grabando el video, y lo que yo voy a transmitir ahora es el video, y de todas maneras cualquier pregunta que exista, al final van a encontrar el mail de Silvina, lo pueden preguntar como para hacer consultas. Entonces la clase va a desarrollar de esa manera. Luego la segunda parte de la clase la voy a enfrentar yo y va a ser más los aspectos bioquímicos desde el punto de vista del laboratorio, o sea, cuando se obtiene el líquido cefalorraquídeo en el laboratorio, qué se mide, qué técnica, y ahí vamos a tratar de explicar algunas técnicas como la espectrofotometría y la electroforesis, que son cosas que probablemente las han sentido nombrar, pero bueno, vamos a dar un enfoque un poco mayor. Así que hasta acá venimos bien. Entonces vamos a ver ahora si podemos hacer la transición al video, que lo vamos a intentar transmitir en este momento. Así que bueno, vamos a intentar hacer el proceso. Buenos días, esta es la clase 4 del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. Hoy vamos a hablar de líquido cefalorraquídeo. Mi nombre es Silvina Vaquero. Y estos son los temas que me propuse charlar con ustedes en el día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre lo que es el líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar del volumen, de cómo se forma y dónde, de la circulación del líquido cefalorraquídeo, de la reabsorción, de cuáles son sus funciones, y finalmente vamos a terminar con conceptos clínicos relacionados al líquido cefalorraquídeo. Como introducción, nosotros siempre leemos que el líquido cefalorraquídeo es un fluido transparente como cristal de roca. Y acá tiene una imagen de lo que es el cristal de roca. Es un tipo de cuarzo que es bien transparente y tiene como un brillo característico. La imagen, la verdad es que no hace justicia de lo que es esta piedra, pero si tienen la posibilidad de ver algún cristal de roca, el líquido cefalorraquídeo se parece bastante a eso. Baña el encéfalo y la médula espinal y tiene múltiples funciones. Esto obviamente es solo una introducción, vamos a adentrarnos entonces, ahora sí, a comenzar con el volumen.
contribuye al 10% del volumen intracraneal. Y este volumen se mantiene relativamente constante a lo largo de la vida. El volumen, no así el valor nominal, que varía a lo largo de la vida acompañado del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. Hoy vamos a hablar de líquidos cefalorraquídeos. Mi nombre es Silvina Vaquero. Y estos son los temas que me propuse charlar con ustedes en el día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre lo que es el líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar del volumen, de cómo se forma y dónde, de la circulación del líquido cefalorraquídeo, de la reabsorción, de cuáles son sus funciones y finalmente vamos a terminar con conceptos clínicos relacionados al líquido cefalorraquídeo. Como introducción, nosotros siempre leemos que el líquido cefalorraquídeo es un fluido transparente como cristal de roca. Y acá tiene una imagen de lo que es el cristal de roca. Es un tipo de cuarzo que es bien transparente y tiene como un brillo característico. La imagen, la verdad es que no hace justicia de lo que es esta piedra, pero si tienen la posibilidad de ver algún cristal de roca, el líquido cefalorraquídeo se parece bastante a eso. Baña el encéfalo y la médula espinal y tiene múltiples funciones. Esto obviamente es solo una introducción, vamos a adentrarnos entonces, ahora sí, a comenzar con el volumen del líquido cefalorraquídeo. Ya que contribuye al 10% del volumen intracraneal. Y este volumen se mantiene relativamente constante a lo largo de la vida. El volumen, no así el valor nominal, que varía a lo largo de la vida acompañando el crecimiento del sistema nervioso. Y además, este volumen puede modificarse por factores propios de la circulación del líquido cefalorraquídeo, como alguna alteración a nivel de la reabsorción, pero también por algunos otros factores externos, como por ejemplo la hiperventilación. ¿Y dónde se forma? El 70% aproximadamente se forma en los plexos coroideos y el 30% restante se forma en el epitelio ependimario que recubre el conducto del epéndimo de la médula espinal. Y esta formación se realiza a una tasa relativamente constante que oscila entre 0,35 y 0,40 mililitros mínimos. Esta tasa de formación es similar a la tasa de reabsorción para que la cantidad de líquido cefalorraquídeo se mantenga siempre constante. Dijimos que el 70% del líquido cefalorraquídeo se formaba en los plexos coroideos. Bien, estos son la continuación de la pía madre en los ventrículos. Si nosotros recordamos, existen tres meninges, que son unas capas de tejido conectivo que recubren el encéfalo y la médula espinal, o sea, el sistema nervioso central, y de esas tres capas, la más interna es la pía madre. Entonces, los plexos coroideos son la continuación de esta meninge más interna a nivel de los ventrículos cerebrales. Y tienen por función ultrafiltrar el plasma, es decir, que actúan como una membrana dializante. Vamos a ver después una imagen, pero los plexos coroideos están ricamente vascularizados y a partir de los capilares que se encuentran ahí formando parte de los plexos coroideos, pasa el plasma por los plexos que los ultrafiltran y de esta forma se genera el líquido cefalorraquídeo. Y estos plexos coroideos están formados por células ependimarias, pero que están modificadas, no son exactamente igual que las células ependimarias del conducto del epéndimo que recubren la médula, ya que asientan estas sobre tejido conectivo y no nervioso como aquellas, que está muy ricamente vascularizado, y este tejido conectivo por momentos se pliega y forma estos plexos coroideos. Acá vemos una imagen de microscopía óptica tenida con hematoxilina eosina de un plexo coroideo, y podemos ver cómo las células que derivan del ectodermo neuronal y están unidas por sombras ocludens, o sea, es una unión bien estrecha, forman como caminos, como cordones bien cerrados, y vemos gran cantidad de capilares, lo que demuestra la rica vascularización que presentan estos plexos, a partir entonces de donde va a surgir el líquido cefalorraquídeo. Y el 30% restante se formaba en el conducto ependimario o conducto del epéndimo. Este conducto recorre toda la médula espinal
siguiendo su eje longitudinal. Y continúa hacia distal al cuarto ventrículo. Ahora después vamos a ver una imagen para poder aclarar mejor esto. Y este sí está cubierto por células ependimarias no modificadas, podríamos decir, ya que asientan sobre tejido nervioso, no sobre tejido conectivo, pero son bastante similares a los que formaban los plexos coroides. En esta imagen de la izquierda vemos un corte axial de la médula espinal con la clase clásica H, las astas o las alas de mariposa, y vemos que en la parte central de estas H, donde se cruzan las astas estas, se encuentra un orificio, un conducto. Este es el conducto del epéndimo. Y como es un corte axial, se va a continuar hacia proximal y distal formando un conducto. Y en la imagen de la derecha podemos ver la médula espinal, una representación esquemática, por supuesto, de la médula espinal. Acá estaría la parte cefálica y acá estaría la parte caudal. Y vemos cortes a distintas imágenes de microscopía óptica, ¿no? De cortes realizados a diferentes niveles de la médula espinal. Vemos que todos son más o menos parecidos, sin embargo, a nivel cervical es un poco más redondo, un poco más circular, y esto tiene que ver con que la médula espinal a este nivel es un poco más ancha también, entonces el conducto del epéndimo sigue la forma esta más redondeada que tiene la médula a nivel cervical. Y el líquido cefalorraquídeo circula por los ventrículos cerebrales y por el conducto del epéndimo. ¿Pero qué son los ventrículos cerebrales? Son cavidades que se encuentran interconectadas y son 4. Hay 2 ventrículos laterales, hay un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Y en conjunto forman lo que se conoce como sistema ventricular, y por él va a circular entonces el líquido cefalorraquídeo. En la imagen de la izquierda vemos una representación de un cráneo con el encéfalo, con el cerebro de una persona, y vemos los ventrículos pintados. En azul tenemos los ventrículos laterales. Obviamente vemos uno solo, pero existe uno por cada hemisferio. En la imagen de la derecha podemos ver en celeste están los ventrículos laterales y vemos, como su nombre lo indica, que son 2 y está cada uno en un hemisferio. Sin embargo, esta imagen me gusta porque se pueden ver bien las 3 prolongaciones que tienen estos ventrículos, ya que tiene una prolongación hacia el lóbulo frontal, otra prolongación hacia el lóbulo occipital y una tercera hacia el lóbulo temporal. Son los ventrículos más grandes que tiene el sistema ventricular y están estrechamente relacionados con el tercer ventrículo, que en la imagen de la izquierda está pintada de rojo y en la de la derecha está pintado en amarillo, y vemos que hay conductos, que hay orificios que los comunican, permitiendo el pasaje del líquido cefalorraquídeo, y de este tercer ventrículo va a pasar al cuarto ventrículo, que es este que estoy marcando en la imagen de la izquierda, y este que está pintado en color lila en la imagen de la derecha, y a partir del cuarto ventrículo se continúa hacia distal con el conducto del epéndimo. ¿Y dónde se reabsorbe? Porque vimos cómo se formaba y dónde, vimos cómo circulaba, y ahora tenemos que ver cómo se reabsorbe. Se reabsorbe a través de las vellosidades aracnoides, que son válvulas unidireccionales que actúan por presión hidrostática. Y estas vellosidades están formadas por la proyección de las células que conforman la aracnoides, que es la meninge media. Nosotros sabemos que la meninge más externa es la dura madre, la meninge media es la aracnoides y la meninge más interna es la tía madre. Bueno, por la proyección de células que conforman la meninge media, se forman estas vellosidades, que tienen por función absorber el líquido cefalorraquídeo y desaguar en los senos venosos de la dura madre. ¿Cómo es esto? Acá vemos una imagen, una representación esquemática, por supuesto, de un corte coronal. Vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, vemos el hueso que forma el cráneo, y vemos que bien pegadito al hueso se encuentra la dura madre. Pero vemos que acá también hay dura madre.
¿Por qué? Porque esta meninge tiene dos hojas. Una hoja parietal que se adhiere al hueso y una hoja visceral que se adhiere a las otras meninges y va a ser esta la parte que va a recubrir todo el encéfalo. Entonces, entre la hoja parietal y la hoja visceral se forman en algunos lugares estos senos venosos y es acá donde va a desaguar estas vellosidades aracnoides, que están acá representadas con el número 4, y vemos que es una zona ricamente vascularizada, entonces desde este sector se vuelca el líquido cefalorraquídeo a la sangre. Entonces, el líquido cefalorraquídeo proviene de un ultrafiltrado del plasma y después se vuelve a volcar a la sangre. Ahora bien, vimos cómo se formaba, cómo y por dónde circulaba, cómo se reabsorbía, pero ¿para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Tiene múltiples funciones. Yo acá anoté solamente algunas, sin embargo ustedes pueden encontrar muchas más. Una de las funciones que tiene es realizar protección mecánica del sistema nervioso central, amortiguando de alguna forma algún golpe que se pueda recibir. También tiene por función eliminar desechos metabólicos y tóxicos, ya que actúa como la linfa del sistema nervioso central. Entonces, todos los tóxicos y todos los desechos metabólicos, todos los fármacos, todo lo que circule a través del sistema nervioso va a ser eliminado a través del líquido cefalorraquídeo que lo va a volcar a la sangre. También está involucrado en el mantenimiento del medio interno, tanto sistémico como del sistema nervioso. También se relaciona con el transporte de sustancias, por ejemplo, de fármacos, y tiene funciones de nutrición. Sin embargo, como dije antes, son muchas más las funciones que tiene. Acá solamente puse algunas que me parecieron las más representativas. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en la parte más clínica, si se quiere, dejando un poco lo básico. Y vamos a hablar dos palabras de presión intracraneal o PIC. ¿Qué es la presión intracraneal? Bueno, como su nombre lo dice, es la presión que existe dentro de la cavidad craneal. Y puede ser medida tanto por punción lumbar como por punción intraventricular. Sin embargo, la presión intraventricular en general no se mide porque sería poner un catéter dentro de los ventrículos cerebrales y es un método demasiado invasivo, demasiado cruento, por lo tanto, en general no se realiza. Siempre se mide por punción lumbar. Sin embargo, me pareció interesante que sepamos que también se puede medir a nivel intraventricular porque puede haber algunos casos en los que sea necesario realizarlo de esta manera. Y esta presión intracraneal depende, como todas las presiones, del volumen de los tejidos y los líquidos que constituyen el sistema nervioso central. Entonces, está regulada por la absorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de las vellosidades aracnoides. Por supuesto, también estaría regulada por la tasa de formación. Sin embargo, yo no encontré patologías relacionadas con la formación del líquido cefalorraquídeo. No quiere decir que no haya, seguramente hay alguna, pero son bastante más raras. Sin embargo, existe una patología que se produce a nivel de la absorción del líquido cefalorraquídeo, que cuando se ve disminuida, este líquido se va acumulando y produce lo que se conoce como hidrocefalia, que es una patología, no relativamente frecuente, pero de estas de presión intracraneal, considero que es la más frecuente. Entonces tenemos que saber cuáles son los valores de referencia de normalidad. Como en todo lo que nosotros vayamos a medir, tenemos que saber qué es lo normal para después poder saber qué es lo que no está normal. Y hay dos formas de medirlo, con centímetros de agua o con milímetros de mercurio. Si vamos a utilizar los centímetros de agua, el valor de referencia de normalidad oscila entre 6 y 20, mientras que si tomamos los milímetros de mercurio, va a ser entre 5 y 15. Y estos valores siempre deben ser menores que la presión arterial media para asegurar una buena perfusión cerebral. La presión arterial media es un valor que surge de realizar una cuenta matemática vinculando la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Una vez que tenemos la PAM, tenemos que comparar y la presión intracraneal siempre debe ser menor que la presión arterial media porque de otra manera la perfusión cerebral no podría estar garantizada. Bien, nosotros dijimos que el líquido cefalorraquídeo se puede obtener a través de punción lumbar
o punción intraventricular. Entonces, vamos a hablar ahora de la punción lumbar, que permite obtener líquido cefalorraquídeo para su estudio. Esta práctica es invasiva y tiene algunas contraindicaciones relativas, sin embargo me parece importante que recordemos una contraindicación absoluta que tiene, o sea, no se puede realizar si el paciente presenta signos y o síntomas de hipertensión intracraneal, ya que el encéfalo se puede herniar y esta puede producir la muerte del paciente. Entonces, nunca vamos a hacer una punción lumbar en un paciente con un cuadro de hipertensión intracraneal, o sea, de aumento de la presión intracraneal. Y tras su realización pueden presentarse diversos efectos adversos. El más común es la cefalea, pero también pueden aparecer otros como náuseas, vómitos y mareos, que en general remiten dentro de la primera semana. Y el lugar para realizar la punción lumbar es entre L3 y L4, o L4 y L5, o sea, las vértebras lumbares 3 o 4, o 4 y 5. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la médula espinal llega aproximadamente hasta la segunda vértebra lumbar, y de ahí hacia distal se continúa la caudequina o cola de caballo. Entonces, para asegurarnos que no vamos a pinchar la médula espinal, la punción, y vamos a obtener buena cantidad de líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar se realiza a este nivel, o sea, más abajo de la terminación de la médula espinal. Y para realizarla, el paciente debe estar colocado en decúbito lateral, en posición fetal, o sea, con el tronco un poco llevado hacia adelante y los muslos flexionados sobre el abdomen. Por supuesto, se realiza con una técnica aséptica. Y en la imagen de que está acá abajo vemos entonces la parte terminal de la médula espinal y la cola de caballo pintada en amarillo. Y en este color cian se puede ver el líquido cefalorraquídeo y cómo la aguja, que es una aguja especial, penetra entre las vértebras para poder retirar el líquido cefalorraquídeo para su estudio. ¿Qué le podemos analizar al líquido cefalorraquídeo? Podemos hacer un análisis físico, midiendo aspecto, color, la presión que presenta el líquido cefalorraquídeo. Hay otros análisis físicos que se pueden hacer. Análisis químicos, que también hay varios, acá puse solo algunos, pero se puede medir la glucosa, que así como a modo general para recordar, es el 50% del valor de la glucemia que tiene el paciente, o sea, de la glucosa que tiene en sangre. Se pueden medir las proteínas que tiene el líquido cefalorraquídeo, se pueden medir iones como el cloruro, el lactato, la acidez con la medición de pH, y muchos otros análisis químicos también se pueden hacer. Otra cosa importante es realizar un recuento celular y diferenciación. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene muchos leucocitos, muchos glóbulos blancos, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, y esos leucocitos son a predominio de neutrófilos, vamos a orientarnos más hacia una etiología bacteriana, mientras que si es a predominio linfocitario, por ejemplo, nos vamos a orientar más hacia una patología viral. Entonces es importante conocer el recuento celular y la fórmula o conocer la diferenciación de estas células. También se pueden realizar diferentes tinciones. La más común es la tinción de Gram, que se realiza en todos los líquidos cefalorraquídeos, y también según la sospecha diagnóstica se pueden realizar tinciones especiales, como por ejemplo tinta china o cianilisa. El líquido cefalorraquídeo también se puede cultivar. Si nosotros estamos pensando que tiene una infección producida por algún microorganismo, lo podemos cultivar para de esta forma tener el recuento de colonias y poder hacer el antibiograma y de esta manera poder realizar un tratamiento más efectivo para el paciente. Y también se pueden hacer un montón de otros análisis, como por ejemplo PCR, si nosotros pensamos en una infección viral, reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Y muchísimos otros análisis más. Hagamos algunas imágenes. En la imagen de la izquierda vemos 4 tubos. En el tubo de la izquierda vemos un líquido cefalorraquídeo normal, transparente. En el segundo tubo vemos un líquido cefalorraquídeo que se denomina xantocrómico, medio amarillento. En el tercero un
líquido cefalorraquídeo hemorrágico, bien rojo, y en el último un líquido cefalorraquídeo purulento por la presencia de pus. Entonces, como podemos ver, el análisis físico ya nos brinda bastante información, solamente con ver el color o la densidad que tiene este líquido cefalorraquídeo. En la imagen del medio vemos una placa de Petri donde hay un cultivo, en este caso es un cultivo de hongos, pero se pueden cultivar en diferentes medios prácticamente todos los microorganismos que se pueden cultivar. Y en la imagen de la derecha vemos cómo a través de una tira reactiva se puede medir la cantidad de glucosa que tiene el líquido cefalorraquídeo, o sea, la glucorraquia. Se pone el líquido cefalorraquídeo esta tira reactiva y después se compara con valores de referencia que presenta el envase. Entonces, para ir terminando esta clase, a modo de resumen, recordar que el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente como cristal de roca, que cumple múltiples funciones, y de su análisis deriva la posibilidad de diagnosticar numerosas patologías. Entonces, siempre que tengamos algún paciente en el cual podamos sospechar que presenta alguna patología, tal vez infecciosa a nivel del sistema nervioso, como puede ser la meningitis, por citar alguna, podemos hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo. Espero que se haya entendido, espero no haberlos aburrido, quiero agradecerles por su atención y su presencia, y acá les dejo mi correo electrónico, si tienen alguna duda me pueden escribir. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Acá retornamos. Vamos a ver si retornamos. Bueno. Muy bien. Bueno, ahí debo haber vuelto yo. Teóricamente estamos en camino. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces, después de esta exposición interesante con aspectos anatómicos y clínicos, creo que me están escuchando, háganme algún ruidito por ahí. ¿Todo en orden esto? Sí, todo en orden. Muy bien. Entonces, voy a esperar a ver alguna señal de que están escuchando adecuadamente, porque en estos cambios a veces quedamos perdidos, muchas veces quedamos perdidos en las interfaces y demás cosas. No veo nada ahí, esto siempre me preocupa un poco. Vamos a ver. Todo correcto. Se escucha bien. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces bueno, lo que vamos a enfrentar ahora es algunos aspectos más bioquímicos y bioquímicos de laboratorio y químicos en lo que se refiere al análisis. Y nos vamos a centrar básicamente en algunos componentes químicos. Tengo los marcadores. Entonces, como dijo Silvina, el líquido cefalorraquídeo es como un ultrafiltrado del plasma sanguíneo, por lo cual la gran cantidad de los componentes químicos que están en el plasma los vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo, por no decir todos, pero no están en la misma proporción. Entonces, bueno, en algunos casos ya de por sí es un desafío medir algo en el líquido cefalorraquídeo comparado con la sangre, porque el acceso es totalmente distinto. O sea, obtener una muestra de sangre, si bien no es sencilla, con un poco de práctica y poca práctica, se puede llegar a obtener. En cambio, en el líquido cefalorraquídeo no es tan sencilla.
y las concentraciones no son exactamente iguales, por lo tanto se debe medir. Nos vamos a centrar básicamente en tres componentes del líquido cefalorraquídeo, ¿se ve bien? Sí. Líquido cefalorraquídeo, nos vamos a centrar en la glucosa, en las proteínas y en el ácido láctico. Los valores, por supuesto, se pueden medir infinidad de cosas, se pueden medir iones, se puede medir todo lo que uno quiera, puede llegar a medirlo y en función de la necesidad se hará. Nos vamos a centrar en esto por un poco para el largo de la clase y ver cómo se trabaja. Entonces vamos a empezar con la glucosa. Se conoce con el nombre de glucorraquia, glucemia, es la concentración de glucosa o la presencia de glucosa en sangre. Glucorraquia es la presencia de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. En la sangre los valores, por supuesto siempre los valores normales, cuando nosotros estudiamos los valores normales, eso no es ajeno a una técnica y un laboratorio. Cada técnica de medición tiene un valor normal y a su vez cada laboratorio genera sus valores de referencia, pero que siempre andan cerca de ciertos intervalos. La glucemia normal, digamos, se podría considerar normal para técnicas que se utilizan acá en nuestro medio, rondan los 70 a 110 miligramos por decilitro. Esa es la glucemia. Que la puedo expresar en gramos por litro, pero en general en la medicina se usa mucho esta unidad. Si fuera en gramos por litro es de 0,7 a 1,1 gramos por litro. O sea, las unidades a veces es más trabajoso para cambiarlo, pero bueno, se puede trabajar. La glucorraquia es ligeramente inferior, en general uno puede encontrar que los manuales dicen que es aproximadamente un 50%. Por supuesto, esto también, como decía, varía de acuerdo a la edad. Entonces, es muy común en nuestro medio la utilización de reactivos para medir glucosa, tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo, de un laboratorio que es originario de acá Rosario, y su fundador es un bioquímico de acá Rosario, se conoce con el laboratorio, se conoce como Wiener Lab, y que produce reactivos y exporta a todo el mundo, son de excelente calidad. Y ellos tienen sus valores normales, que son los que hemos puesto en el apunte. Para la glucosa, varía por supuesto con la edad. En niños está entre 60 y 80 miligramos por decilitro, y en adultos es un poco más bajo, de 40 a 70 miligramos por decilitro. Por supuesto, este es un rango que abarca, digamos, un intervalo de confianza. No quiere decir que si yo tengo un poco más de 80, un poco menos de 60, va a ser patológico. Sabemos que como que usted aprendió a trabajar con percentilos, en general la normalidad va dentro de ciertos percentilos, pero yo puedo estar fuera de esos percentilos y no será normal. Entonces los valores, normalmente se dice alrededor de un 50%, pero si vemos los valores entre 70 a 110 lo normal, el líquido, la glucorraquia en niño prácticamente es el mismo valor. En cambio, en adultos sí puede ser más cercano a la mitad. En general, la medición de glucosa nos puede indicar algunas cosas. Nosotros sabemos que la glucosa es un buen sustrato metabólico para los microorganismos. Que lo pueden transformar en dióxido de carbono, pero muchos de ellos lo metabolizan por una vía anaeróbica generando ácido láctico. Vamos a ver que también esto está relacionado. Entonces,
la hiperglucorraquia no es muy indicativa de, o asociado muy directamente a ciertas patologías, pero en cambio la hipoglucorraquia, o sea, el valor más bajo de glucosa, si esto está muy bajo, puede estar indicando que hay un aumento de los microorganismos. Entonces en casos de infección o de neoplasia, digamos, cuando hay un metabolismo muy acelerado de alguna célula, puede haber mucho consumo de glucosa y tener valores por debajo de esto. Por supuesto, un solo valor, ya sabemos que en ninguna cosa, ni un solo valor de algo no nos indica nada, pero bueno, ante la sospecha de una infección, de una neoplasia a nivel del sistema nervioso, y existir un descenso de la glucosa, es un dato coincidente y coherente con la situación que estamos analizando. Entonces, eso siempre recuérdenlo, un valor aislado nunca dice absolutamente nada, en un contexto toma importancia. Una cosa importante es cuando se obtiene una muestra de líquido cefalorraquídeo, igual que cuando se obtiene una muestra de sangre, la medida de glucosa debe hacerse inmediatamente. ¿Por qué? Cuando yo saco una muestra de sangre, normalmente la sangre tiene glóbulos rojos y el glóbulo rojo utiliza como sustrato glucosa que lo metaboliza hasta piruvato lactato. Por lo tanto, si yo saco sangre y la dejo sobre la mesada del laboratorio y me voy a tomar un café, esos glóbulos rojos me le van a consumir la glucosa y cuando yo la vaya a medir va a tener menos que lo normal. No va a tener entre 70 y 110, me voy a encontrar que a lo mejor tiene 40 y voy a pensar que este paciente está próximo a morirse porque debajo de 40 las cosas se complican. Pero no, es por un error metodológico. Yo no puedo dejar el plasma en contacto con los glóbulos rojos porque se lo consumen. Por lo tanto, cuando uno obtiene sangre para medir glucemia, lo que lo saca es con un anticoagulante especial, con el cual de alguna manera secuestro el calcio y freno la acción de la vía glucolítica de los glóbulos rojos, o bien centrifugo rápidamente, elimino los glóbulos rojos y guardo el plasma para medición, y si es posible lo guardo en la heladera para que no se consuma la glucosa. Con el líquido cefalorraquídeo pasa exactamente igual. Si yo tengo líquido cefalorraquídeo y voy a medir glucosa, tengo que tener esas precauciones. ¿Por qué? Porque bueno, dentro del líquido cefalorraquídeo puede haber células sueltas, puede haber microorganismos que lo están contaminando, y de alguna manera, o microorganismos que no están contaminando el líquido cefalorraquídeo, pero sí se contaminó en el momento de la extracción. Y como el líquido cefalorraquídeo, como la sangre, son medios de cultivos muy nutritivos, los microorganismos que llegan proliferan muy rápidamente y van a consumir la glucosa, y cuando yo vaya a medir voy a tener un valor ficticiamente bajo cuando en realidad no lo era. Entonces, en la medición de glucosa, donde se mida glucosa siempre tiene que ser una cosa que se hace inmediatamente, y si la muestra se va a guardar, tener un buen conocimiento de cómo se guarda esa muestra. Lo ideal es separarle todas las células, quizás por centrifugado, y luego a eso, si no lo voy a medir inmediatamente y lo voy a medir en pocas horas, lo pongo en la heladera, y si lo voy a medir al día siguiente lo meto en un freezer. Eso es lo ideal. Entonces, bueno, he dado precaución. Ahora, ¿cómo se mide la glucosa? ¿Cómo se mide cualquier componente que yo quiero medir, cualquier componente químico que quiero medir en un fluido? Es muy habitual que llevamos la sangre al laboratorio y nos dan un valor de glucosa, ácido úrico, urea, proteína, albúmina, un montón de cosas medidas. Me dice, ¿cómo hacen para medirlo? Porque uno dice, bueno, medir un volumen es fácil, lo pongo en una jarrita y mido qué volumen tiene, medir una masa es fácil, lo pongo sobre una balanza. Pero ¿cómo se mide? Vamos a ver con la glucosa. Una de las técnicas más comunes que van a enfrentar, no por supuesto como médicos no lo van a hacer ustedes, salvo que participen activamente en ciertos trabajos. En general el trabajo de medición lo hace un bioquímico o algún técnico especializado en eso. Y la técnica más común que se utiliza es lo que se llaman técnicas espectroscópicas. Espectroscópicas. Las técnicas espectroscópicas se pueden dividir, pero la más común dentro de ellas tenemos la fotocolorimetría y la espectrofotometría, con diferentes instrumentos. Nosotros vamos a explicar, estas dos son básicamente la misma. La diferencia radica en que la fotocolorimetría utiliza luz visible. Visible, esto se ve bien, sí.
utiliza luz visible, se llaman técnicas espectroscópicas porque usan radiación electromagnética. Radiación electromagnética. La fotocolorimetría viene del término color y está relacionado a la luz visible que puede tener diferentes colores, como sabemos por el arco iris. La espectrofotometría es lo mismo, nada más que puede utilizar luz común, infrarrojo, ultravioleta y podríamos utilizar cualquier otra banda del espectro como las microondas, la onda de radio, rayos X. Pero la espectrofotometría en el laboratorio de análisis clínico o químicos utiliza en general luz infrarrojo o ultravioleta y lo más común sigue siendo la luz visible y el ultravioleta. Entonces, ¿cómo se hace para medir? La cuestión es la siguiente. Supongamos que yo tengo un tubo en el que tengo moléculas, vamos a poner así, 4 moléculas, que estos redondeles representaran a la glucosa. La glucosa es un compuesto incoloro. ¿Qué quiere decir que es incoloro? Que no absorbe nada de la luz que yo le administro. Es decir, yo le puedo administrar luz y ella no absorbe nada de esa, la deja pasar o la rechaza. Es como esta camisa, me dice, esto es blanco ¿por qué? Bueno, porque está recibiendo luz blanca y rechaza todo. O sea, no está absorbiendo la luz. En cambio, esto es negro, ¿por qué? Y porque está recibiendo luz blanca y la chupa completamente. Y uno dice, ¿y esto entonces por qué es rojo? Y porque está recibiendo la luz visible, que tiene todo un espectro de colores que va desde el rojo hasta el violeta, pasando por el verde, el azul y el amarillo. Y si yo lo veo rojo, ¿por qué es? Es porque le llega la luz blanca, se queda con todos los colores menos el rojo y larga el rojo. Entonces el rojo, el que entra a mi ojo, pasa a todos los medios transparentes, llega a la retina y en los conos y batones detectan, bueno, esto es rojo. Pero digamos, el color que yo veo es el color complementario de lo que está absorbiendo. Entonces, si yo tengo glucosa, supongamos que esto fuera líquido cefalorraquídeo, yo acá tengo glucosa, no la puedo medir porque no la veo. ¿Por qué no la veo? Y porque no absorbe luz, solo la rechaza y entonces no lo veo. Entonces, ¿qué hacemos esto acá? Lo hacemos reaccionar con un reactivo, con el cual este reactivo en general también es incoloro. Yo se lo agrego, vamos a hacerlo con otro signo. Este reactivo, supongamos que es así, cuadradito, habitualmente incoloro, yo se lo agrego acá, y entonces en ese tubo, ¿qué ocurre? Cada molécula de glucosa se va a unir a este cuadradito y se va a producir y puede haber cuadraditos que sobren, no importa. Entonces, aquellas moléculas de glucosa que se unieron al cuadradito sufren una reacción química en la cual el cuadradito cambia de color. Entonces, de esa manera es como que yo veo ahora la glucosa y si yo tuviera otro tubo, otro líquido cefalorraquídeo donde hay menos glucosa, cuando le agregue este reactivo, que se lo pongo en menos cantidad, ¿qué va a ocurrir? Como acá tengo 2 glucosas, de los cuadraditos que puse, que eran 6, solo 2 se unen acá. Y estos se van a poner rojos. En cambio acá 4 se ponen rojos. Entonces, de mirar estos 2 tubos, yo vería que este tiene un color rojo menos intenso que este, porque acá solo hay 2 cuadraditos, en cambio acá hay 4, y entonces sé que si el color es menos intenso, es porque son 2 los cuadraditos que se colorearon, y entonces eso me está indicando que acá hay 2 glucosas, como este más intenso, que hay más glucosa. Entonces ese es el fundamento de la técnica. Ahora, yo, por supuesto, hace 100 años atrás, eso se hacía manualmente, se enfrentaban colores y decía, bueno, este tiene más, este tiene menos, y la ciencia se fue ingeniando para eso ir midiéndolo cada vez con mayor precisión. Y esto, esta intensidad, acá hay una intensidad de color,
que lleva el nombre en general de absorbancia. Y cuanto más color tiene, es porque más absorbe la luz, y entonces esta absorbancia es una medida de la intensidad de color, pero la medida de intensidad de color es una medida de cuántos cuadraditos tomaron ese color, y la cantidad de cuadraditos depende de cuánta glucosa hay. Quiere decir que la técnica lo que hace es correlaciona la cantidad de moléculas de glucosa con esto. Y esta absorbancia, que sería la intensidad de ese color, se mide con un aparato que se llama espectrofotómetro. Por eso la técnica se conoce como espectrofotometría. El espectrofotómetro, básicamente, ¿qué tiene? Tiene una lámpara que le pone luz blanca a la muestra, que yo ya enfrenté con el reactivo, y tiene una célula fotoeléctrica, digamos, quizás es un término que lo han escuchado nombrar, una célula fotoeléctrica que es un aparato electrónico que reacciona a la intensidad de la luz. Las células fotoeléctricas son las que tienen muchas veces, por ejemplo, las lámparas de alumbrado de la calle, y a veces la casa también, son lámparas que cuando se ponen de noche se prenden. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una célula fotoeléctrica que mide la intensidad. Entonces, el espectrofotómetro tiene una célula fotoeléctrica que puede medir la intensidad de este color, y en base a eso, después por un mecanismo de una curva de calibración, yo puedo sacar exactamente. Entonces esa es la forma de medir con la cual se mide glucosa, ácido úrico, urea, HDL, colesterol unido HDL, colesterol solo, triglicéridos, lo que quieran buscar en general se mide por esa manera. Lo que llamamos espectrofotometría, y todas funcionan de esta manera. Hay algo que quiero medir que no lo veo, ni lo ve el espectrofotómetro, porque no absorbe luz. Le agrego un reactivo que puede ser incoloro o no, pero la característica que tiene es que cuando ese reactivo se junta con la molécula que yo quiero medir, cambia de color. Cuanto más moléculas hay, más cambio de color hay, y eso es lo que detecta el espectrofotómetro. Entonces ese sería el fundamento de la espectrofotometría. No es fácil medir con un espectrofotómetro, pero obviamente es mucho más fácil que lo que hacían a fines del siglo XIX o durante el siglo XX. Muy bien, por supuesto todos los espectrofotómetros, primero aparecieron los fotocolorímetros en la primera mitad del siglo XX, y ya en la segunda mitad del siglo XX aparecieron los espectrofotómetros. Es decir, yo cuando era joven y empecé a trabajar ya existían espectrofotómetros, y ahora existen espectrofotómetros de altísima performance. Bueno, para la glucosa entonces es así, pero muchas veces el problema que puede existir es que esto acá se pegue a otras cosas y de color igual, o sea, que haya interferencia. Entonces, muchas veces cuando hacemos una medición es importante que sepamos cuáles son las cosas que interfieren, ¿no es cierto? Y, o sea, qué especificidad tienen ustedes. En la medición de glucosa se utiliza, yo tengo la molécula, lo vamos a hacer así, tengo la molécula de glucosa, la voy a representar así, y el reactivo ese que puse. Y acá va a haber una reacción, pero esta reacción química es catalizada por una enzima que se llama glucosa oxidasa. Es decir, yo tengo el líquido cefalorraquídeo, le agrego el reactivo y le agrego glucosa oxidasa. ¿Eso qué hace? Dos cosas. Primero, que la reacción por la cual esto se colorea sea más rápida y no tenga que esperar una hora. Entonces, cuando yo pongo la muestra con el reactivo, en 5 minutos tengo el color. ¿Por qué? Y bueno, porque esto es una enzima, que ya sabemos que disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Pero aparte, si acá hubiera alguna otra molécula, la voy a poner, la voy a dibujar en negro también, pero supónganse que acá hubo otra molécula, la voy a dibujar como otra molécula que sería un interfiriente, que puede reaccionar con este reactivo. Como yo a esta reacción la catalizo con la glucosa oxidasa, que es específica de este reactivo, y esta reacción es muchísimo más rápida que este interfiriente va a quedar fuera de combate.
Porque yo voy a poner el reactivo, se va a encontrar con ambos, pero este va a ser muchísimo más rápido porque hay una enzima y aparte esto va a reaccionar con esto porque la enzima es glucosa oxidasa que reconoce a glucosa y no al interfiriente. Entonces, la técnica de medición funciona de esa manera. Y entonces, pasando un poco a... Es apasionante esto, la verdad, la ciencia, cómo se la va ingeniando para medir, para poder poner en evidencia cosas que no vemos, es muy atractivo. Entonces, la reacción que ocurre es esta. La glucosa reacciona con un primer reactivo, no importa el nombre, el reactivo 1, en presencia de glucosa oxidasa, que sería lo que le da la especificidad a la enzima. La glucosa se oxida a ácido glucónico y libera peróxido de hidrógeno. Libera peróxido de hidrógeno. Es decir, que cuanto más glucosa yo tenga, más peróxido de hidrógeno va a haber. Pero el peróxido de hidrógeno no es visible tampoco ni a nuestros ojos ni al espectrofotómetro. Pero ¿qué ocurre? Se agrega un reactivo 2 que reacciona con el peróxido de hidrógeno y da un color rojo. Y ahí, chao. Ahí el espectrofotómetro, en su modo visible, lo detecta perfectamente y lo puede medir. Entonces esa es la técnica que se utiliza habitualmente, la técnica que nos provee el laboratorio Wiener y la técnica que nos provee prácticamente todos los laboratorios. Es decir, antes se medía por una técnica que no tenía la especificidad. Entonces, siempre que ustedes vean una medición de algo que involucra una enzima, ténganle bastante confianza. ¿Por qué? Porque si en el proceso de medición yo tengo una enzima, eso le está dando especificidad y especificidad, ¿qué quiere decir? Que muchas sustancias que podrían darme valores falsos positivos, es decir, me podría estar dando mucha glucosa porque hay otra cosa que no es glucosa, en presencia de una enzima en general gano muchísima especificidad. También gano velocidad. Y son técnicas que se han desarrollado en décadas de tal manera de que son relativamente económicas y no son esas cosas que se pueden hacer 10 por año en un país. Medir glucosa es una cosa, no digo regalada, pero a los fines que uno lo hace cuando está persiguiendo conocer algo referido a salud humana, es regalado, no vale absolutamente nada. Seguimos bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Entonces, esta es un poco la técnica y bueno, quería presentar esto porque son cosas que muchas veces uno termina recibiendo del médico y no sabe qué pasa dentro del laboratorio. ¿No es cierto? Dentro del laboratorio, si ustedes van a un laboratorio como me pasó a mí, cuando yo me estaba por recibir, siempre lo cuento esto porque es una cosa, digamos, anecdótica pero trágica. Cuando me estaba por recibir, uno ya empieza a preocuparse de qué va a vivir. En el momento de decir, bueno, tendré que empezar a trabajar, cómo me va a ir en la profesión. Un punto de inflexión importante es cuando uno deja la escuela secundaria y pasa a la universidad, pero cuando termina la universidad y tiene que abrirse al mundo laboral y ve que todos los otros están instalados y tienen placa y todo, y dice yo tengo que empezar a luchar en ese medio, se torna bastante complicado. Entonces, bueno, recuerdo que en la facultad en la que estudiaba, y bueno, acá al lado de la facultad de medicina, justo un día bajo una escalera y había un cartelito así que decía busco estudiante de bioquímica próximo a recibirse. Digo, me faltaba una semana para recibirme. Y digo, wow, ves que soy una persona de suerte. Bueno, fui al laboratorio, me conocí con el bioquímico, me planteó que ahí yo iba a hacer una gran carrera, que me iba a llenar de plata y un montón de cosas que me planteó, entonces bueno, me entusiasmó, ¿no es cierto? Trabajar y llenarse de plata está bueno. Entonces, bueno, se obtuvieron muestras de sangre, yo al bioquímico le pregunto, le digo, bueno, ¿y dónde está el espectrofotómetro? Ya había espectrofotómetro en esa época, estamos hablando entre los años 80 y años 90. Dice, no tenemos espectrofotómetro. Ya me llamó la atención, porque dice, no puedo medir en un laboratorio si no tengo espectrofotómetro. Para adentro pensé, ¿qué tendrá? No tenía nada. ¿Por qué no tenía nada? Porque este delincuente común, que debería estar preso desde ese momento, lo que hacía, sacaba sangre, después le inventaba los valores y le cobraba a los pacientes. Lo miraba más o menos, el tipo caminaba y no tenía ninguna dolencia, le ponía, bueno, medición en sangre 0,8. Entonces, bueno, si ustedes van a un laboratorio y no hay espectrofotómetro, uno dice, ay, qué bien, ¿y cómo se la arregla? A ver qué le dicen. Y por la duda, pregúntenme a mí, si me fui a un laboratorio y no tiene espectrofotómetro, me dijeron que tienen esto, ¿se puede medir o no? Es importante porque a veces hay mucho engaño en lo que es la ciencia.
Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos la glucosa. Interesante eso, la verdad que fue una experiencia terrorífica que me tocó pasar cuando era muy joven. Y lo único que hice fue escapar. Probablemente a esta altura de mi vida, y ya considerando que probablemente no me darían prisión, y me darían prisión domiciliaria, me pondrían una tobillera electrónica, probablemente lo mataría al profesional este, que no era, evidentemente no era ningún profesional, lo único que tenía era una placa de bronce y haber adquirido y un título que le había dado la universidad, pero en adelante lejos de ser profesional. Bueno, muy bien, entonces, la medición de glucosa ya sabemos cuáles son las precauciones, o sea, va a ser ligeramente inferior que la de la sangre. Las precauciones, saco, tengo que tratar de medir inmediatamente o refrigerar si es necesario, pero bueno, lo ideal es llevarlo al laboratorio y medirlo ahí inmediatamente, para lo cual necesito tener un reactivo que evidencia la glucosa, en general en presencia de glucosa oxidasa es lo mejor, y un espectrofotómetro que me permita sacar un resultado. ¿Cuánto tarda? Uno dice, bueno, si a mí me llega un líquido cefalorraquídeo a mi laboratorio, que no es especializado en análisis clínico, y me dijera, acá le traigo un líquido cefalorraquídeo, mídame glucosa, ¿cuánto tardo? ¿Cuántos días? Desde el momento que me ponen el tubito en la mano, si yo estuviera preparado, ¿no es cierto? Digo, no tengo que salir a comprar nada, tengo las cosas, desde el momento que llega el tubito en la mano, en 15 minutos puedo dar la medición de glucosa. En mi laboratorio, en nuestro laboratorio, digamos, donde trabajamos en la facultad, en un laboratorio más especializado o más aceitado, como puede ser un laboratorio, una guardia de laboratorio clínico, en la guardia de un hospital, de una clínica, debe salir en menos, porque la reacción lleva 5 minutos y la medida del espectrofotómetro es instantánea. Inclusive hay aparatos autoanalizadores que lo único que hacen es reemplazar un poco la mano de los bioquímicos, donde uno pone las cosas, el aparato mide todo y me tira un papelito muchísimo más rápido. ¿Y cuántas mediciones puedo hacer? Supóngase que a mí me dicen, bueno, acá me traen 100 muestras de líquido cefalorraquídeo. En nuestro laboratorio esas muestras, 100 muestras de líquido cefalorraquídeo las podríamos medir aproximadamente en 30 minutos. Es decir, procesándolo con los mecanismos que tenemos nosotros, que son mecanismos manuales. Entonces, bueno, eso también es importante tener presente, porque uno por ahí lleva una muestra y dice, bueno, venga dentro de 20 días. ¿Por qué venir dentro de 20 días si Rigali, con lo precario que tiene, lo mide en 30 minutos? Entonces, bueno, son cosas que uno debe ir conociendo de las técnicas. Bueno, vamos a pasar a las proteínas. Proteínas. El valor de las proteínas en un fluido... Ahora tomo un matecito. A ver, uy, acá hay una pregunta. Lo esperamos en la UTN. Bueno, Ramiro, voy a ir si me esperan por allá. Bueno, hace muchos años era chiquito cuando estuve en Chaco, en Resistencia. Ni siquiera existía el puente que lo unía a Corrientes. Así que debe hacer 55 años que estuve, nunca más fui a Chaco. Así que bueno, saldré para allá. ¿Qué iba a decir? Me iba a tomar un mate, iba a mirar si todo estaba bien, así que bueno, todo está bien y seguimos adelante. Todos sabemos, si estamos acá, que las proteínas son las herramientas con las cuales los organismos vivos ejecutan sus funciones. Las proteínas generan el fenotipo de un organismo vivo de lo que veo y de lo que no veo, ¿cierto? Es decir, mi capacidad para estudiar, mi capacidad para correr, mi flexibilidad, todo depende de las proteínas que tengo. Por eso digo, porque muchas veces asociamos a fenotipo el color de ojo, porque es lo primero que aprendimos, y después les digo, ¿qué es el fenotipo? El color de ojo. Bueno, el fenotipo es todo lo que un organismo vivo hace y puede hacer poniendo en marcha sus proteínas, y algunas cosas se ven, otras cosas no se ven. Por ejemplo, mi capacidad muscular para metabolizar glucosa y triglicéridos cuando hago una contracción muscular, eso depende de las enzimas que tengo, y las enzimas que tengo dependen de la información genética, y esas enzimas son proteínas. Entonces todo lo que hacemos depende de las proteínas. Por lo tanto, si yo enfrento algo biológico y puedo medir proteínas, voy a tener muchísima información. En el líquido cefalorraquídeo es importante la medición de proteínas. Dos cosas. ¿Cuántas proteínas hay?
y cuánto de cada tipo, porque sabemos que las proteínas, la variedad es tremendamente grande. Ustedes saben que cumplen todas las funciones, pueden ser transportadoras, receptores, hormonas, contráctiles, estructurales, anticuerpos. Las proteínas pueden cumplir miles de funciones, todas las funciones. Entonces es importante saber cuánto hay de proteína, pero también cuánto hay de cada una. Para saber cuánto hay de proteína, para conocer la concentración de proteínas, se usa la técnica espectrofotométrica. Y estas técnicas muchas veces varían de acuerdo a qué es lo que mido. Es importante tener presente que en el líquido cefalorraquídeo y en la sangre, a diferencia de lo que pasaba con la glucosa, que la glucosa, podríamos decir, es casi lo mismo lo de la sangre que lo del líquido cefalorraquídeo, o en todo caso decimos que el líquido cefalorraquídeo es un poco menor, puede llegar a la mitad. Acá la diferencia es tremendamente grande. En el líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer cifras redondas, anda alrededor de 30 miligramos por decilitro, con un rango que va a depender del laboratorio, de la técnica, de la edad, pero entre 15 y 45 miligramos por decilitro. En cambio, en la sangre hay alrededor de 7 gramos por decilitro. Gramos y miligramos, o sea, esto es 7000 miligramos por decilitro. Es decir, fíjense que la concentración en la sangre, expresada en la misma unidad que el líquido cefalorraquídeo, es 230 veces más grande que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando yo tengo magnitudes muy diferentes, muchas veces no me sirve el mismo instrumento, como si uno dijera, bueno, yo quiero pesar un auto y quiero pesar este marcador. ¿Qué necesito? Fácil, una balanza. ¿Me va a servir la misma balanza? Probablemente no. Es decir, si yo tengo una balanza para pesar auto, peso el auto. Y si pongo el marcador, la balanza no me mide nada. ¿Por qué? Porque está calibrada con una sensibilidad para medir autos que pesan cientos de kilos y no esto que pesa centésimas de kilo. Entonces, cuando las magnitudes son muy diferentes, normalmente las técnicas de medición son distintas. Pero en ambos casos se utilizan técnicas espectrofotométricas. ¿En qué cambia? Supongamos que yo tengo sangre. En realidad, lo que se mide no se mide en la sangre. Cuando yo quiero conocer algo, saco sangre, le saco los glóbulos rojos y lo que trabajo es con el plasma o el suero. La diferencia, si yo tengo sangre, estas son cosas comunes, pero por ahí, para aquellos que están al principio de la carrera, no lo tienen muy común. Cuando yo tengo sangre, tiene glóbulos, básicamente lo más importante son glóbulos rojos, y tiene plasma. Cuando yo saco sangre, este glóbulo rojo y plasma ingresa en un proceso de coagulación. ¿Qué es la coagulación? Yo acá tenía esto era un líquido. Cuando se produce la coagulación, los glóbulos rojos y el plasma quedan englobados en un gel. O sea, cuando se produce la coagulación, esa sangre se forma como un queso. Esto era un líquido rojo y aquello queda como una morcilla, un choricito. Pero si yo esto lo dejo a 37 grados centígrados, comienza a exudar un líquido que se llama suero. O sea, ¿el suero qué es? El suero es el líquido que exuda luego del proceso de coagulación. En cambio, si yo a esto le pongo un anticoagulante, esto queda como está, queda el glóbulo rojo y el plasma, no coagula. Entonces, ¿yo qué hago acá? Centrifugo, me faltó la F ahí, la G, la R, centrifugo, ¿qué hago? Llevo el glóbulo rojo para un lado, llevo el plasma para el otro. Esto es líquido, esto es líquido. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que dicen, muestra para medir sangre, suero o plasma. Lo puedo medir en cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque en general la composición del suero es prácticamente la misma composición del plasma. ¿Qué cambia? Y en que el plasma tiene fibrinógeno.
que es la proteína que justamente se modifica químicamente para formar el coágulo. Y el suero no tiene fibrinógeno, pero las otras cosas son iguales. O sea que si yo quiero medir glucosa acá, o glucosa acá, o proteína acá, o proteína acá, es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando yo muchas veces dicen, bueno, dice la glucemia, en realidad no la mido en la sangre completa, la mido en el plasma o en el suero. Lo mismo pasa con las proteínas. Entonces uno dice, bueno, hago un análisis de sangre, pero la muestra que obtengo es sangre, pero la medición la voy a hacer sobre alguno de estos componentes de la sangre. Entonces, para entender esto, esto yo me entusiasmo con esto, venimos bien. No, bueno, a alguien se le cortó, pero parece que anda bien. Entonces, supongamos que tengo sangre. En la sangre, supongamos que tengo un tubito de sangre, yo tengo proteínas. Entonces, ¿qué se hace? En la sangre se le agrega un reactivo que tiene color azul, el reactivo. Ese reactivo tiene la particularidad, tiene azul porque es cobre, tiene la particularidad que se une a los enlaces peptídicos. O sea que cada una de estas moléculas se va a venir y se va a pegar acá. Pero cuando se une, sorprendentemente, esa cosa de la magia química, se torna de un color violeta. Y entonces yo con un espectrofotómetro lo que hago, o sea, esto va a ser violeta, no es violeta esto, y esto lo mido con el espectrofotómetro. Con el espectro, como decimos habitualmente en el laboratorio, o sea, usamos el espectrofotómetro, es tan larga que lo cortamos, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más proteína haya, más color violeta va a haber. ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? En el líquido cefalorraquídeo, la cantidad de proteínas que hay es muy poquita comparada con la sangre. Entonces, si yo le pongo el reactivo que es azul, se va a unir acá y se va a poner violeta. Pero el espectrofotómetro no lo alcanza a detectar porque es muy poquito. Como si yo le decía, tengo una balanza para pesar auto y le pongo esto arriba. O sea que este color violeta es muy tenue y el espectrofotómetro cuando lo intenta ver, no lo puede ver. Entonces dice, ¿cuál es la solución? Es sencilla, se usa otro reactivo. Para el líquido cefalorraquídeo tengo poquita proteína, pero uso otro reactivo, que esquemáticamente lo vamos a hacer así, es un reactivo que podríamos pensar como si fuera mucho más coloreado. Entonces cuando yo lo coloque acá se va a unir y esto va a generar un color rojo muchísimo más intenso. Oh, hasta chorreó, parece que sangró acá. Muchísimo más intenso, y esto sí, tiene mucho más intensidad y el espectro lo ve. Entonces, pero la técnica es igual. Siempre en el laboratorio somos poco imaginativos los bioquímicos. Cuando tenemos que medir algo, lo que decimos, a ver, ¿con qué lo puedo hacer reaccionar para que me dé un color que sea proporcional a la concentración que estamos pudiendo medir? Aprovechando que la clase de hoy se la dio Silvina, ella está trabajando en el laboratorio desarrollando una técnica para medir arsénico 3, que es una de las especies más tóxicas del arsénico. Y bueno, ella, la lucha fue, no hay nadie en el mundo que mida arsénico 3 como lo queremos medir nosotros, hay técnicas mucho más sofisticadas. Entonces, bueno, con Silvina nos pusimos a trabajar y decir, quiero medir arsénico, necesito algo que reaccione solo y específicamente con el arsénico 3 para que eso me dé un color que yo lo pueda ver con el espectro. Y entonces, bueno, ahí los conocimientos químicos de uno, los años de haber dado con la química, le digo, encontré tal cosa que cuando está con el arsénico es amarillo pero lo pierde. La espectrofotometría se puede utilizar cuando yo hago reaccionar y genera un color, o cuando tiene un color y hago reaccionar y lo pierde, me da exactamente lo mismo. Entonces, bueno, si les interesa pueden preguntar a Silvina que les cuente, es muy atractivo el desarrollo de estas cosas. Soñamos con jubilarnos y dejar a la ciencia una técnica para medir arsénico 3 por espectrofotometría que no existe. En eso estamos trabajando.
No tiene nada que ver con el sistema nervioso, pero bueno, tiene que ver con la medicina porque el arsénico es un tóxico importante que encontramos en el medio ambiente, especialmente en el agua. Bueno, entonces de esta manera mido proteínas totales. Y voy a decir, bueno, tiene 30, tiene 10, tiene 15. Pero como yo le decía, y ahora viene la parte final, pero es un poco más compleja, lo que muchas veces nos interesa no es cuánta proteína hay, sino cuánto hay de cada tipo, que son muchísimas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para medir una proteína en particular? Y el ejemplo que les pongo es el siguiente. Supónganse que un delincuente, ¿cierto? Un delincuente había cometido un delito y escapó y justo se encuentra, ¿no es cierto? Se encuentra con gente que sale, por ejemplo, a una cancha de fútbol. Nada mejor para esconderse que meterse dentro de otros seres humanos, muy difícil de encontrarlo. Dice, ¿cómo podría ser para encontrarlo? Bueno, que esas personas que salieron de la cancha no se vayan a ningún lado, hacerles formar una fila y que vayan pasando. Y voy mirando, y como tengo la foto del delincuente, cuando llega y lo agarré. Entonces eso es lo que hacemos habitualmente cuando queremos ver cada proteína, es como que las ponemos en fila. Y dice, ¿cómo hago para poner en fila las proteínas? Es muy sencillo. Supónganse que esto lo voy a hacer esquemáticamente, supónganse que acá adentro hubiera 7 proteínas distintas. Lo voy a hacer de la manera más sencilla posible. 4, 5, 6 y 7. Y que tengo suerte que son todas distintas, en este caso en su tamaño. Es como si yo le dijera, bueno, no me importa que hayan salido 100.000 personas de una cancha. Si el delincuente está ahí adentro y nadie se me escapa por ningún lado y los hago pasar y tengo la foto, no va a tener tiempo de evolucionar, de cambiar, de afeitarse, de cosas, lo voy a encontrar. Acá también, si yo tengo proteínas que tienen diferente tamaño, lo que hacemos habitualmente es lo que se llama una electroforesis. Electroforesis. Las proteínas están compuestas por aminoácidos y a pH fisiológico normalmente tienen carga negativa. No importa su tamaño, por supuesto que algunas tienen carga positiva, como la histona, pero son raras, la mayoría tienen cargas negativas. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago, construyo lo que se llama un gel. ¿Qué es un gel? Un gel es como una gelatina, obviamente, que es una estructura semisólida, como un flan, ¿no es cierto? Vamos a hacer así. Entonces vamos a hacerlo tridimensional para que se entienda cómo se hace. Hay muchos mecanismos, pero uno de los mecanismos es tomar un vidrio, tomar acá otro vidrio, que va a estar separada a una cierta distancia, y lo lleno acá con un gel. Esto sería un gel. Así. Que el gel es una trama molecular, son todas enlaces que se entrecruzan entre sí, dejando como huecos. Entonces, yo en este gel, ¿qué hago? Pongo todas las proteínas acá, que sería como el pasillo ese que hice de policía para encontrar al delincuente. Acá pongo todas las proteínas con sus diferentes tamaños y todas con carga negativa. Y acá arriba le conecto una batería, pienso en una batería de celular, acá arriba pongo el polo negativo y acá abajo le clavo el polo positivo. Y las pongo a las proteínas y le digo, bueno muchachos, por este camino vayan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como todas tienen carga negativa, van a ser rechazados por esto y van a ser atraídos por esto. Pero ¿qué ocurre? Como esto es una trama, como un laberinto con tramas, las más gordas van a ser retenidas y van a ir pasando a los apretones entre esas tramas y las chiquititas van a ir más rápido. Quiere decir que cuando yo haga esto, en un
un momento determinado voy a tener la más chiquitita acá, la otra la voy a tener acá, la otra la voy a tener acá, la otra acá, la otra acá, la otra acá y la otra acá. Entonces la logré separar. Y entonces, como decir, bueno, a usted estoy buscando. Entonces esto es lo que se llama una electroforesis. Es un fraccionamiento proteico basado en la carga de la proteína, la aplicación de un campo eléctrico y los diferentes pesos moleculares. Respecto, esto es fundamento de la electroforesis. Después de técnica de electroforesis, debe haber 70.000 variantes que yo puedo hacer y cambiar de diferentes tipos. Pero así funciona. Ahora, el problema que tengo que cuando saco el gel, le saco los vidrios, tenía uno y lo tiré, qué macana. Cuando saco el vidrio, me quedo con como una laminita así de algo gelatinoso, pero que como si fuera un papel transparente, ¿no es cierto? Donde están las proteínas. Acá está la más grandota, acá está la otra, acá está la otra, acá está la otra, acá está la otra. Yo acá puedo poner un paciente 1 acá, puedo poner un paciente 2, puedo poner un paciente 3. Entonces, tengo diferentes calles. Ahora, las proteínas no absorben luz visible, por lo tanto, cuando yo vaya a mirar, sé que ocurrió esto, pero no veo nada. Entonces, ¿qué hago? Le agrego un reactivo que reacciona o con la unión peptídica o con los grupos de las tirosina, y entonces le agrego a esto acá un colorante que hace que esto se ponga azul. Y ahí lo veo. Y ahí lo veo. Simultáneamente, en una calle, pongo proteínas de peso molecular conocido, y entonces puedo saber cada una qué peso molecular tiene, etc. Eso, pongan electroforesis en Google y pongan imagen y van a ver a granel de este tipo. En general no lo veo redondito. A esto lo voy a ver como si fueran bandas. ¿Por qué? Porque cuando yo lo siembro, acá arriba el gel tiene como una canaleta. Entonces yo pongo la sangre ahí, pongo el plasma en esa canaletita que se llena como una pileta y después va corriendo. Entonces lo que me queda es que me queda una banda así acá, otra banda 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 acá. Y que tienen nombres. Esta es la que se conoce como albúmina. Acá recuerden, está el positivo, acá está el negativo. La que está antes se llama prealbúmina. Después tengo la fracción alfa 1 y alfa 2, la beta 1 y beta 2, y después tengo la porción gamma. Y así, cuando yo hago una electroforesis de la sangre o del líquido cefalorraquídeo, tengo esas proporciones. Esto sería una electroforesis de líquido cefalorraquídeo. Si hiciera una de sangre, simultáneamente, o sea, de plasma, tendría lo mismo. Tengo esto acá, 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 pero no existe esta fracción de prealbúmina. Es prácticamente la única diferencia, pero son exactamente iguales. Entonces, supónganse que yo hice una electroforesis, esto es sangre, este es líquido cefalorraquídeo del paciente 1. Supónganse que acá al lado tengo el paciente 2, y me dio así. Digo, bueno, este es el líquido cefalorraquídeo del paciente 1, este es el líquido cefalorraquídeo del paciente 2, esta electroforesis me está indicando que tiene muy aumentadas las proteínas que pertenecen a la fracción beta 1. Y entonces me permite saber, decir, bueno, ojo, acá hay ciertas proteínas que están alteradas y en base a esto poder sacar cierta conclusión respecto de qué es lo que está pasando. O sea que acá, por un lado, medí la concentración de proteína espectrofotométricamente, por ahí me dio aumentado, decía, este paciente tiene más proteína que lo que tiene un paciente normal. Entonces, ahora, ¿cuál de ellas? Esto me lo está indicando. Yo podría tener otro paciente que sea así. Digo, ese paciente tiene que aumentar la albúmina. Entonces, cada cosa de ellas, por ejemplo, un aumento de albúmina va a estar indicando que probablemente hay una alteración de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque la albúmina no se sintetiza en las proteínas
que no en los sitios que se produce el líquido cefalorraquídeo, sino que simplemente es un pasaje de albúmina desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si está muy aumentada la albúmina, eso me puede estar indicando un problema relacionado a la barrera hematoencefálica, que está media permeable más allá de lo normal. Esta prealbúmina es una proteína que se conoce como transtirretina, que quienes hicieron el curso de base bioquímica en endocrinología lo conocen porque es una proteína que une T3 y T4 y se encuentra básicamente en el líquido cefalorraquídeo, pero no en la sangre, porque es producida fundamentalmente por los plexos coroideos, que habló hoy Silvina, y está involucrada en el transporte de hormonas tiroideas desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo y el sistema nervioso. Entonces, esta prealbúmina, si se encuentra disminuida la prealbúmina o la transtirretina, eso está indicando de que el líquido cefalorraquídeo tengo menos capacidad de transporte de hormonas tiroideas y es menos la hormona que va a pasar. Si la tengo aumentada, lo contrario. Y a su vez después puedo tener patologías asociadas. Esto que se dice que corre en un lugar particular puede moverse, y si se mueve me puede estar infiriendo de cambio en la estructura primaria y por lo tanto en los genes. Entonces, esta es la forma de analizarlo. Ahora dice, pero ¿y qué miro nomás? No, esto se hace una vez que yo hice una electroforesis, esto es un gel transparente, donde me quedan todas esas banditas de colores, y entonces normalmente lo que hago después es una densitometría. ¿Qué es una densitometría? Pongo el gel, lo voy a hacer acá así tipo tridimensional, donde voy a tener las bandas. Acá tengo la gamma, acá tengo beta 1, beta 2, beta 1, alfa 2, alfa 1, albúmina y prealbúmina, y le voy haciendo pasar, acá tengo, vamos a poner así, una lamparita, y acá abajo tengo una célula fotoeléctrica, y le voy haciendo pasar luz blanca. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que le voy haciendo pasar luz blanca, yo voy a tener que toda la luz pasa. Si yo hago un gráfico acá, a medida que voy pasando, acá pongo la intensidad de la luz. A medida que este aparatito va recorriendo el gel, tengo una cierta intensidad, pero cuando llego a una banda me hace una cosa así. ¿Por qué? Porque la banda que es azul me chupó la luz. Luego hace esto. Luego hace esto. Y así me va haciendo, esto correspondería a prealbúmina, esto correspondería a albúmina, esto a alfa 1, acá me hace el pico de alfa 2, después me va a hacer beta 1, beta 2 y gamma. Es habitual a esto verlo al revés, es habitual que esto aparezca una cosa así. Acá tengo prealbúmina, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. Esto se llama un densitograma, no me sale el nombre, bueno, pero una densitometría. Y entonces yo puedo comparar dos pacientes. En vez de mirar la intensidad de las bandas, por supuesto ya al mirar así yo veo una banda más gruesa, ya tengo pero no sé cuánto más grande es esto que esto. Entonces, si yo tuviera una densitometría de la electroforesis, que supongamos fue así, esta es la prealbúmina, esta es la albúmina, acá tengo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma, prealbúmina, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. Este es un paciente, digamos, este es el paciente normal. Supongamos que hago la densitometría de otro paciente y me da así. ¿Qué hago? Digo, está muy aumentada la albúmina con respecto a lo que era normal, entonces puedo tener un problema de
alteración de la barrera hematoencefálica. Y acá también, esto acá, luego a través de software sencillos, no muy complicados, lo que yo puedo medir es el tamaño que tiene este pico, le mido el área, la superficie. Mido esa superficie, mido la superficie total. Es decir, yo voy a tener la superficie del pico albúmina y voy a tener la superficie total. Entonces, comparando la superficie total del paciente normal con la superficie de albúmina, puedo sacar el porcentaje. Digo, bueno, si esta superficie total es el 100%, la superficie de la albúmina es X. Sería 100% por la superficie de la albúmina sobre la superficie total. ¿Con esto qué saco? Saco el porcentaje de albúmina. Como yo medí la concentración de proteínas, supóngase a lo mejor era 30, entonces digo, bueno, este es el porcentaje. Entonces pues digo, acá se ve, sí. Si el 100% es 30 miligramos por decilitro, este porcentaje que me dio a mí para la albúmina es X y puedo calcular exactamente cuánto tengo de cada uno. Entonces de esa manera es que cada fracción dice, ¿qué es la prealbúmina? Bueno, la prealbúmina es la transtirretina. La albúmina es la albúmina que conocemos, la proteína plasmática que transporta ácidos grasos, transporta fármacos, transporta iones, transporta bilirrubina y un montón de cosas más. Una proteína de transporte y que participa también en la cuestión osmótica. Después dentro de la alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma existen fracciones que conocemos. Por ejemplo, dentro de las gamas se llama gamma, pero ahí están lo que se llaman las globulinas, se llaman gamma por globulina. Ahí tengo la alfa, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Entonces esto puede estar aumentado, yo podría ver después si ese aumento se debe a una en particular. En las alfa 1 y alfa 2 hay diferentes fracciones. En la alfa 1 está, por ejemplo, la alfa 1 antitripsina, que es una proteína producida por el páncreas, cuya función es inhibir a la tripsina para que no se coma nuestro organismo. Entonces, bueno, un aumento de alfa 1 antitripsina me podría estar indicando algo también respecto del páncreas. Hay otros componentes. Dentro de la alfa 2 tengo la alfa 2 macroglobulina, por ejemplo. Están en el apunte, vamos a poner algunas. La alfa 1 tenemos la antitripsina, pero ahí también está la alfa 1 lipoproteína, que es una apoproteína del plasma sanguíneo, una glucoproteína, la protrombina, que participa en el proceso de coagulación. Dentro de la alfa 2, como decía, está la más conocida, la alfa 2 macroglobulina, pero tengo la aptoglobina, que une hemoglobina, la ceruloplasmina, que une cobre, y la eritropoyetina, por ejemplo. Dentro de la fracción beta está la transferrina, los componentes C3 y C4 del complemento, y una beta lipoproteína que forma parte de la... Pero esto veamos un listado que no tiene mucha importancia. Lo importante es un poco cómo se analiza y después comparar los proteinogramas, ahí me salió el nombre. Habitualmente todo este proceso se llama proteinograma y cuando vemos el proteinograma es esto. En general, cuando me muestran el proteinograma me muestran esto que surge de analizar la densidad óptica de eso. Que eso se hace con programas que se bajan gratuitos de internet para hacerlo. Si uno tiene un gel, lo escanea con un escáner y luego con ese programa mide la densidad óptica. Y en base a esto, conociendo proteínas totales y conociendo las superficies que se hacen por un proceso de integración, se hace a través de, digamos, cálculos matemáticos, pero que no son complicados. Conozco la superficie, por la superficie saco los porcentajes y luego calculo cuánto tengo cada uno. Y eso me va a permitir a mí inferir. ¿Cuánto dura? Siempre esto es importante. ¿Cuánto cuesta y cuánto dura? La glucemia, dijimos, no tiene costo, digamos, discutible, estando por el medio salud de las personas o salud de animales. También esto se aplica obviamente a animales. Un proteinograma por electroforesis. ¿Cuánto cuesta y cuánto demora?
Es un poco más caro, ¿por qué? Porque necesito otro equipo, pero que es más barato que un espectrofotómetro. El espectrofotómetro es algo costoso, hay espectrofotómetros que podrán valer los más baratos 100.000 pesos, digamos, una calidad medio croto, pero bueno, que puedo hacerlo funcionar, eso es un espectrofotómetro. Y un equipo para hacer electroforesis lo puedo hacer construir, inclusive en el país, no es una cosa tan difícil, a lo mejor me puedo armar un equipo de electroforesis con un poco de imaginación y trabajo con 50.000 pesos. ¿Cuánto me da una electroforesis? Bueno, el tiempo que tarda en moverse las proteínas acá, que habitualmente puede ser, depende mucho, digamos, del gel que utilizo, pero lo que se llama la corrida electroforética puede llegar a durar, supongamos, una hora. Armar el gel lleva, pongámosle, otra hora, y colorearlo y decolorarlo para que se vea puede ser otra hora. Entonces dice, bueno, hacer y encontrarme con esto me puede llevar 3 horas, 5 horas, pongámosle mucho. Y una vez que tengo esto, bueno, saco una foto, lo escaneo, ahora saco una foto con el celular, lo llevo al programa y esto es 1 minuto y medio. Entonces dice, bueno, si yo tengo que hacer si tengo la infraestructura necesaria, ¿qué tengo que tener? Los vidrios para hacer esto, el sándwich, tengo que tener el gel, tengo que tener la batería que me aporte la energía, los colorantes y los reactivos. Entonces dice, bueno, si tiene apuro y la muestra me entró a la mañana, puedo tener para la tarde. Pero no en 5 minutos como era la glucemia. Y el costo es un poco más grande porque acá usa más reactivo, el gel y demás cosas. Es más caro en eso, pero después lo gana en el equipo. Así que son cosas que dicen, bueno, ¿existirá esto en un laboratorio de análisis clínico de rutina? No en todo, a lo mejor en el pueblo mío tendría que ver, en un pueblo bioquímico, una bioquímica que trabaja ahí, no sé si tiene esto, porque en general no es un análisis que uno lo haga. Se puede hacer tanto para sangre, para orina, para líquido cefalorraquídeo, para lo que uno quiera, ¿no es cierto? No son análisis tan comunes, entonces muchas veces en los laboratorios muy pequeños, así de pueblos pequeños, muchas veces no lo hacen. Entonces a mí me dicen, bueno, lo voy a tener para la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, porque esa sangre la mando a un centro más especializado que tenga ese equipo. Muchas veces no vale la pena tener un equipo tan sofisticado en un laboratorio pequeño. ¿Por qué? Porque lo uso poco y entonces cuando después lo quiero usar no anda porque no lo uso nunca, ¿no es cierto? Entonces es como en la casa, ¿no es cierto? Muchas veces uno dice, bueno, no tengo una topadora, porque si alguna vez necesito una topadora la contrato, ¿no? Entonces bueno, eso es lo mismo. Pero no en un laboratorio como podría ser el laboratorio del Hospital Centenario, de cualquier clínica importante acá en Rosario, esto se tiene que hacer y con cosas mucho más sofisticadas. Bueno, muy bien, de esto es para hablar días enteros, pero quería presentar esto por lo menos para que tengan una idea de cómo se hace. No es fácil escribirlo en un libro para que alguien lo pueda seguir, entonces bueno, así es más fácil. Y bueno, y lo último que vamos a ver es el ácido láctico. El ácido láctico, ¿por qué nos interesa? Bueno, en primer lugar, el ácido láctico nosotros estudiamos en la clase pasada, que es un combustible importante para la neurona. ¿Se acuerdan? Las células de la glía utilizan muy bien la glucosa, la llevan muy bien hasta ácido láctico y tienen transportadores que le permiten la salida del lactato. Y las neuronas tienen transportadores que le permiten entrar el lactato y acá sacar energía hasta dióxido de carbono. Por supuesto también pueden usar glucosa, pero vimos que acá había 2 enzimas claves, la fosfofructoquinasa 1 y fosfofructoquinasa 2, que controlan la velocidad de la glucólisis y que está en poca expresión. Entonces como que la glucosa puede entrar, tiene transportadores, pero después el metabolismo acá es medio pobre. Entonces pueden usar muy bien el lactato, y este lactato también puede venir del músculo y del hígado. Si estoy en ayuno, el hígado va a producir lactato, estoy diciendo cualquier cosa. El músculo en anaerobiosis puede producir lactato, me va a venir bien. Lo que me confundí recién con el ayuno, que no tiene nada que ver con esto, es que en el ayuno el hígado puede producir cuerpos cetónicos, pero los cuerpos cetónicos van por otro camino. Entonces me dice, el lactato es importante porque va a haber lactato en el sistema nervioso y va a indicar un poco.
Pero el lactato, la principal aplicación que tiene, o lo más directo, es que el lactato puede ser producido por las bacterias. Hay muchos microorganismos, como vimos hoy, que son capaces de consumir glucosa y generar lactato. Entonces, un líquido cefalorraquídeo que tenga una hipoglucorraquia, que tenga glucosa baja y que tenga una, no sé cómo se dice, en sangre se dice hiperlactacidemia, acá sería hiperlactarraquia, no sé, bueno, más fácil, un aumento del lactato en líquido cefalorraquídeo podría estar indicando la presencia de microorganismos que lo metabolicen. Entonces, el lactato tiene esa cuestión importante, es parte del metabolismo y es parte también del metabolismo de las bacterias. Entonces, un lactato aumentado en líquido cefalorraquídeo pues está indicando una infección por microorganismos que lleven a la producción de lactato. ¿Cómo se mide? Ya lo saben ustedes. Si son proteínas, la mido por espectrofotometría y luego las puedo fraccionar por electroforesis. Pero si son cosas chiquitas, por espectrofotometría. Y el lactato lo que se hace es básicamente eso. Tomo una muestra, hago lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Si este es el lactato, ¿qué hago? Le pongo un reactivo de tal manera que las moléculas de lactato que no veo se unan al reactivo y yo lo vea. Entonces, ¿cuál es el reactivo que se pone? Nada. Y se coloca una enzima que es la láctico deshidrogenasa. Es decir, que cuando esto se unió, la láctico deshidrogenasa hace lo mismo que con la glucosa. Hace que se produzca la reacción más rápida y que a su vez sea específica. ¿Y qué se forma? Y se forma piruvato más NADH. Pero acá tenemos un problema. Ni el NAD, ni el lactato, ni el piruvato, ni el NADH absorben la luz. Entonces, ¿para qué le puse un reactivo si cuando se une sigue incoloro? No queda incoloro. Lo interesante es que el NADH absorbe luz ultravioleta. Entonces, para medir lactato por esta técnica, lo que yo voy a utilizar es un espectrofotómetro, pero no visible como usé para la glucosa, que era rojo el color, ni visible para el líquido cefalorraquídeo con las proteínas, que era de color azul si había mucho, o rojo si utilizo otro colorante. Acá como no me da color, uso la espectrofotometría visible, ultravioleta. Entonces, cuanto más lactato tenga, menos NAD me va a quedar, porque lo voy a consumir, y más NADH me va a quedar, y eso va a ser detectado por el espectrofotómetro, que cuanto más cambie la absorción de luz ultravioleta a 340 nanómetros que se mide, me va a estar indicando que más lactato tengo. O sea, esa es una técnica interesante. Hay otras técnicas más o menos similares también que pueden utilizar electrodos, son técnicas amperométricas, que también funcionan bien, pero para un laboratorio de análisis clínico esto es rápido. ¿Por qué? Porque ¿cuánto puede costarme? Igual que la glucosa, nada, al lado de una vida humana esto no vale absolutamente nada, ni aún de las peores vidas humanas, no vale nada esto. ¿Y cuánto tiempo tardo? Y hay una enzima, si hay una enzima presente, ustedes ya saben, si la técnica tiene una enzima, no me joroben que tengo que esperar una semana. Es decir, esto es rápido, minutos, no sé exactamente, lo podríamos buscar, pero debe tardar 5 minutos, y entonces yo coloco la muestra, le agrego el reactivo que tiene NAD, le agrego la láctico deshidrogenasa, dejo 5 minutos, lo meto en el espectrofotómetro y mido cuánto va la luz ultravioleta absorbida, que va a ser una medida de cuánto NAD se consumió y cuánto NADH se produjo, que es una medida indirecta de cuánto lactato había. Si había mucho lactato, queda poco NAD y queda mucho NADH. Y de esa manera lo mido, y entonces si yo llevo un láctico para medir a un laboratorio, me lo tienen que medir en segundos, podríamos decir, o en minutos en todo caso.
Todas estas técnicas que son tremendamente rápidas, por ejemplo, la técnica que hablamos de la glucosa, que tiene una enzima glucosa oxidasa, es lo que usan los sensores que usan las personas que tienen diabetes. Los que tienen diabetes, que a veces se pinchan el dedo y sacan una pequeña gotita de sangre, eso lo enfrentan con glucosa oxidasa, ahí se genera agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, eso produce ese peróxido de hidrógeno produce el cambio de un voltaje de un sensor y se mide. O sea, los sensores de sangre para la diabetes usan el mismo principio de la glucosa oxidasa, pero no miden color, sino que miden un potencial eléctrico, porque al consumirse oxígeno en la reacción cambia el potencial, porque recuerden que el oxígeno tiene afinidad por electrones, entonces eso hace que un sistema electrónico lo pueda detectar. Los sistemas de ácido láctico, que se usan mucho también en la actividad deportiva, ustedes saben que bueno, un deportista cuanto más ácido láctico produce, quiere decir que más metabolismo anaeróbico tiene y puede ser ventajoso para él eso en algunas circunstancias y en otras no. Entonces es muy común que los entrenadores tengan estos sensores también que pinchan el dedo, ponen una tirita y la sangre produce una reacción química donde genera cosas que son detectadas no por color, sino por consumo de oxígeno o liberación de protones o algo que permite ser sensado. Bueno, magnífico. Acá preguntan si se va a guardar el en vivo. Por supuesto, esto acá queda guardado en YouTube y yo por las dudas lo estoy grabando aparte en mi computadora. Bueno, voy a dejar por acá porque esto se hizo largo, especialmente para ustedes. A mí se me pasa el tiempo como si no existiera el tiempo. Pero bueno, esto es un poco la idea de cómo enfrentamos en el laboratorio, cuestiones de cosas a veces que los libros no nos dicen, cosas de costo, de tiempo, de dificultad, dónde lo puedo hacer. Medir ácido láctico también. Creo que si no hay un reactivo acá fabricado en Rosario, que por ser de Rosario no lo menosprecien, es de lo mejor que hay en el mundo esos reactivos, se consigue con mucha facilidad, inclusive los aparatos son cuestiones de cientos de dólares, en todo caso un aparatito, que habiendo salud humana de por medio, no es costoso eso. Bueno, muy bien, creo que por acá terminamos con la clase, así que bueno, vean los temas, cualquier cosa le preguntan a Silvina, ya dejó al final de su video el mail, o me preguntan a mí las dudas que tienen, o las preguntan acá. Y bueno, en la clase que viene, vamos a trabajar la clase que se viene, es un tema extremadamente interesante porque es neurotransmisores. Así que bueno, ahí tenemos bastante química para estudiar síntesis, degradación, vesículas, receptores, que es una parte importante de toda esta pieza que es el sistema nervioso, para seguir avanzando en clases que cada vez son más apasionantes. La verdad que estoy muy contento de haber hecho este curso porque lo único que me lamento es tuve que esperar hasta los 62 años para hacerlo, lo podría haber hecho cuando tenía 25 y lo hubiera disfrutado mucho más. Pero bueno, afortunadamente hay gente joven que está trabajando y seguramente este curso va a durar en la historia porque tiene mucha información que muchas veces uno no la ve en conjunto. Espero que ustedes piensen lo mismo. Bueno, nos vemos el sábado que viene por el mismo canal. Cualquier pregunta que tengan me la hacen, todavía me quedo acá.